Un Dios redentor, como dice ahí al frente de nuestra pantalla, un Dios redentor. Este es el estudio del maravilloso libro de Ruth. Y ese es el personaje principal de este libro. No es Noemí, no es Elimelech, no es Ruth, ni tampoco vos. El gran protagonista de la historia de amor y de redención es nuestro Dios Trino. Recuerde que estos 4 capítulos es una historia de amor, finalmente, es una historia de amor humano. Ahí este encuentro entre este hombre Boaz y la joven Ruth, que finalmente termina con un matrimonio, un noviazgo, un matrimonio, y termina convirtiendo esta escena inicial de hambre, de escasez, de amargura, termina finalmente por la obra de Dios, pero también por la fe principal de Ruth, termina convirtiéndose en un final maravilloso y que es el trasfondo para que de este linaje de Ruth y de Boaz, siglos después, descienda nuestro Salvador, finalmente Cristo nuestro Redentor. Hoy día le damos el final al capítulo número 1. Hoy día terminamos con el estudio del capítulo 1, creo que ya llevamos 14 mensajes estudiando solamente el capítulo 1 y sin duda habría mucho más que descubrir. Recuerde, la primera sección del capítulo 1 la titulamos nosotros con el pasto es más verde. Este dicho o este refrán popular que dice que siempre el pasto del vecino es más verde que el mío, ¿ya? Y es lo que sucedió finalmente con esta familia de israelitas de Belén que decidieron salir desde Belén por la hambruna que estaban teniendo y se fueron a una tierra extranjera llamada Moab, pero finalmente ese pasto más verde que ellos veían, y cuando hablo del pasto más verde es una figura retórica, ¿ya? Es una metáfora para decir que ellos fueron en busca de algo mejor, pero este pasto más verde terminó convirtiéndose finalmente en la tumba de esta familia. Recuerde que a veces el pasto más verde lo que esconde es un pozo séptico abajo y por eso el pasto es más verde, más frondoso. Y ahí ya vimos toda esta historia, la crisis, los personajes, las rendiciones que hicieron a sus convicciones por eh, estar fuera de la voluntad de Dios y las consecuencias. La segunda parte del capítulo 1 se enfocó en estas 3 mujeres, que son 3 viudas, y 3 caminos que se presentaron delante. Ya tenemos, recuerden a Noemí, que es la viuda, la anciana que había fallecido su esposo, y sus 2 nueras, Orfa y Ruth, también viudas de sus respectivos esposos, que eran hijos de Noemí. Así que lo que hay acá es una tragedia humana, material, económica, espiritual, etcétera. Siempre la muerte es sinónimo de tragedia. La muerte tanto esperada como sorpresiva, tanto en la niñez, en la juventud o cuando la persona tiene 100 años, la muerte siempre es una ilustración de la tragedia y finalmente del juicio de Dios sobre nuestras vidas. Recuerde que aquí en el segundo segmento vimos a estas 3 mujeres en sus respectivas encrucijadas. Noemí se enfrentó a su encrucijada, si quedarse en Moab o regresar a su tierra natal, que era Belén. Orfa, una de estas 2 moabitas, también viuda, se enfrentó a la encrucijada si acompañar a su suegra a una tierra extranjera desconocida o regresar a sus dioses, a su idolatría, finalmente a su pasado. Y esa fue la decisión de Orfa. En cambio, Ruth, como estudiamos ya este día domingo, Ruth la encontramos en la encrucijada de la fe. Ruth, al igual que Orfa y Noemí, es viuda. También ella debe estar totalmente quebrantada, demolida por la muerte de su joven esposo Malón. Eh, pero sin embargo, aunque ella se encuentra en la misma encrucijada de su suegra y de su cuñada, ella toma una dirección diferente. Recuerde que, como vamos a ver ahora en unos minutos más, Noemí escoge el camino de la amargura.
el camino de alguna manera, de culpar a Dios por la tragedia que ella está viviendo. Orfa toma el camino del regreso. Ruth va en otra dirección. Ella no decide amargarse ni culpar al Dios de Noemí, que es el Dios de la Biblia, ni tampoco decide regresar. ¿Cuál es la decisión de Ruth? Como estudiamos ayer con las hermanas, ayer día martes, que me tocó también enseñar, ella fue una mujer de fe y una mujer de resolución, que es una palabra nueva que descubrimos, ¿ya? La resolución, que va un paso más allá del concepto de decisión. La resolución es cuando actuamos en consecuencia a nuestra decisión. ¿Qué es lo que era resolver o resolución? Es cuando solucionamos un conflicto, cuando solucionamos un problema, cuando le damos la resolución a una encrucijada. ¿Y qué es lo que hace Ruth? Ruth nos muestra a ustedes mujeres y también a nosotros los hombres, nos muestra que ella fue una mujer de fe y una mujer de resolución. Yo les dije que muchas veces nosotros los varones, a diferencia de ustedes, ¿verdad? Las mujeres, nos quedamos en el problema, nos quedamos en la dificultad y nunca resolvemos, por lo menos es mi caso personal. Yo no soy un hombre de resolución, como que tiendo a quedarme ahí empantanado. Sin embargo, mi esposa Lorena, ella resuelve, ¿ya? Y me empuja y me ayuda a decidir. Y yo creo que la mayoría de mis hermanas acá son mujeres de resolución. Yo las conozco a la mayoría de ustedes en sus dificultades y yo sé que muchas han sido mujeres de fe y eso las ha llevado a una resolución. Bien, no quiero seguir hablando de Ruth porque ya hablamos de ella el domingo pasado. Hoy día quiero terminar el capítulo 1 con esta entrada de Noemí a su pueblo natal, que es Belén. Y por eso hemos titulado, y así son los apuntes, es decir, hoy día a la noche, porque hoy día también estuve afuera, así que lo adelanté, me falta un poquito, les voy a enviar los apuntes por WhatsApp más tarde, y tiene este título. Lo que voy a enseñar ahora es lo de sus apuntes para que usted los tenga mañana con su familia, el devocional, o de manera individual. Noemí en el camino de la amargura. Noemí en el camino de la amargura. Voy a dejar de compartir y voy a leer lo que dice ahí la Biblia en Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1 y los últimos versículos ya para terminar. Se los voy a compartir ya aquí adelante la Biblia en internet, para que usted pueda también seguir con su vista aquí estos versículos. Me parece que ahí usted lo puede ver en nuestra versión Reina Valera 1960. Espero que la letra no esté muy chica. Ya, aquí ya tenemos cierto versículo 18, cuando Noemí dijo, esta jovencita Ruth está tan resuelta a ir conmigo, que ella dijo, ya, no digo más. Ruth, esta mujer de fe y de resolución, está tan resuelta a ir conmigo que ya, dejó de insistir que regresara. Así que leo del versículo 19 hacia adelante. ¿Qué pasó con Noemí y con Ruth? Anduvieron, caminaron, pues ellas dos, Noemí, Ruth, suegra y nuera, caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Recuerde que ellas están en Moab. No sé si me puede ver aquí en el video chiquitito, arriba. Recuerde que ellas estaban en la tierra de Moab. Aquí, digamos que está el mar Muerto, ¿ya? Entonces, aquí está Moab y aquí arriba está Belén. Y generalmente los moabitas tomaban por la orilla, por un camino que había aquí al lado del mar Muerto, llegaban arriba, cruzaban el río Jordán y llegaban a Belén. Ese es el camino que ellas tomaron. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, el pueblo, se conmovió por causa de ellas. Y decían, las amigas antiguas de Noemí y el pueblo, ahora no eran millares, esto era un pueblito de campo, ¿ya? Belén no era una aldea. Así que la amistad, ustedes saben, pueblo chico, infierno grande. Así que imagínense, eran unos pocos y se enteraron rápidamente de lo que había sucedido con Noemí, su viudez, la muerte de su esposo, de sus hijos, así que se conmovieron
por causa de estas dos mujeres viudas. Y decían ellas, ¿no es esta Noemí? Estaban sorprendidos, no es la mujer que vimos irse de Belén, es diferente. Obviamente usted sabe, el llanto, la tristeza, el dolor, incluso nos cambia físicamente, nos demacra. Versículo 20. ¿Y qué les decía Noemí a sus amigas y al pueblo ahí, a la aldea? No me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Y nosotros que no conocemos el lenguaje hebreo, pero aquí la Biblia nos ayuda, Noemí en hebreo significa, lo ve ahí, placentera o dulce o agradable. Eso significa el nombre Noemí en hebreo. Es decir, en hebreo es Noemí, en español significa placentera. Ella dice, ya no me llames más placentera, Noemí, sino llámenme Mara. ¿Y qué significa Mara? Significa amarga, que viene de amargura. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo Noemí? No me llamen Noemí, no me llamen placentera, sino llámenme amarga o amargura o amargada. Es una frase muy fuerte, ¿no? Es muy decidora lo que ella dice de sí misma. Dice, ya no me llamen por mi nombre, que significaba placentera o dulce o agradable, no, llámenme amarga. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice Noemí, yo me fui llena de acá, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Claro, ella salió llena de Belén con su esposo, con sus dos hijos jóvenes, aunque ellos se fueron porque estaban con las manos vacías, por eso se van a Moab. Ahora está reconociendo que efectivamente ella tenía todo en Belén, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí o placentera, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Comprende usted la seriedad de las palabras de Noemí? Es decir, primero, Dios me ha puesto en amargura. Ahora, Dios está contra mí, no está a favor de mí, está contra mí. Él me ha afligido, son las convicciones de Noemí. Así volvió Noemí o regresó a Belén. Y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab, que estaban al sur, y llegaron a Belén. Y esta frase es muy significativa, yo se las muestro en los apuntes. ¿Cuándo llegaron? ¿En qué momento del año? Al comienzo de la siega de la cebada. Recuerde que la palabra es inspirada por Dios. Cada frase, cada detalle tiene un propósito. Ellas no llegan al comienzo de la siembra. Si llegan al comienzo de la siembra, significa que hay todos unos meses para esperar que recién la cebada, el cereal de su grano, su fruto. No, ellas llegan cuando está comenzando la cosecha de la cebada, que usted sabe que es un cereal que era fundamental para la cultura israelita, el pan y todo lo que eso significaba para ellas. ¿Ya? Bien, ahí vuelvo con ustedes a la pantalla completa. El camino de la amargura. No me llamen placentera, sino llámenme amarga. Mire estas cuatro expresiones. Ya, la mano de Jehová ha salido contra mí. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. El pastor John Piper, que es uno de los libros que estoy consultando para estos estudios, él dice lo siguiente: el propósito más importante del libro de Ruth, uno de los propósitos, diría yo, para él más importante, es llevar las calamidades y las tristezas de la vida bajo el dominio providencial de Dios y mostrarnos que los propósitos divinos son buenos. Este es uno de los propósitos, según el pastor Piper, del libro de Ruth. Es decir, Dios dejó este libro para nosotros, no solo para mostrarnos un amor redentor, un amor que no fracasa, sino que es victorioso en las dificultades, pero nos quiere mostrar aquí
que las calamidades, las tristezas de la vida para los creyentes están bajo el dominio providencial de Dios. Es decir, para usted que es creyente, mujer y varón, nuestras calamidades y tristezas, que generalmente son consecuencias de decisiones nuestras, es decir, yo tomo una decisión equivocada y que trae como consecuencia tristeza, dolor, separación, etcétera. Aun cuando son mis decisiones las que traen esto, Dios las tiene bajo su control. Y si caminamos en obediencia con Él, esto nos muestra que sus propósitos divinos son buenos. Esto es cierto, lo que dice Noemí, que Dios me ha puesto en amargura, Dios ha salido contra mí, de alguna manera es cierto, hay una mitad de verdad, porque es Dios quien ha permitido estos eventos dolorosos para Noemí, aunque es la decisión de ella y la de su marido quienes asimismo se ponen en este dolor, en esta muerte, pero efectivamente Dios tiene el control y lo ha permitido. Esto es un concepto difícil para los cristianos, ya que finalmente Dios está en el control de nuestras vidas y a veces de manera permisiva o proactiva de parte de Dios, permite el dolor, la dificultad para formar y desarrollar nuestras vidas. Aquí hay una pregunta que el libro responde y va a ir en sus apuntes para que la medite mejor. ¿Es el amargo propósito de Dios la última palabra? En las palabras de Noemí, ¿ya? ¿Es el amargo propósito de Dios la última palabra? ¿Es el amargo designio o voluntad de Dios para mí la última palabra? Mire, yo sé que la pregunta puede causar confusión, pero esto se lo voy a mostrar de esta manera. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra hermana Alicia Gutiérrez escuchándonos en el teléfono. Ella es una viuda ya de más de 90 años o 90 años. Ella en su momento, cuando partió su amado esposo, obviamente fue un momento de amargura, de dolor, de tristeza, de devastador. La pregunta es, ¿fue ese momento, ese amargo propósito de Dios la última palabra para ella o para mi hermana Elizabeth, que ahora está en Pucón disfrutando con su hija Chichi, cuando murió nuestro hermano Jorge, hace algunos años atrás? Para todos fue doloroso y amargo que nuestro hermano Jorge partiera de este mundo. ¿Fue ese momento la última palabra para mi hermana Elizabeth o para mi hermana Alicia o para ti, hermana que nos está escuchando, o para ti, hermano, momentos de separación, de muerte, de pérdida de un trabajo, como a todos nos ha pasado? Y nos preguntamos en ese momento, ¿es este amargo propósito de Dios la última palabra para mí? Y la respuesta que responde Ruth es no, porque aquellos que hemos perdido un trabajo, que nos han echado, nos han finiquitado, después, a la vuelta de la esquina, nos hemos dado cuenta que no era la última palabra de Dios. Y yo les dije esta ilustración hace un par de semanas atrás, ¿ya? Hoy día mi hija Dominique hizo unos rollitos de canela para su hermana Camila, ¿ya? Y Dominique hace pastel, está haciendo muchas cositas ricas, ¿ya? Y para las que cocinan o los varones que hacen estos dulcecitos, mira esta pregunta: ¿se ponen ingredientes amargos como el extracto de vainilla en la batidora para hacer que el pastel sepa mal? Hermana Susana, usted que trabajó en repostería alguna vez, o mi hermana Patricia, cuando le ponen el extracto amargo de vainilla, que es pésimo, yo he probado el de vainilla y es malo, ¿lo ponen ustedes para que el pastel sepa mal? No, ¿no es cierto? Se pone esta cosa amarga para que el pastel sepa bien. O mi esposa Lorena es conocida por los brownies de chocolate que hace, ¿cierto? Todos lo han probado alguna vez. Y usted sabe que para hacer el brownie se necesita chocolate amargo, que es súper difícil encontrar en los supermercados siempre. Y si usted prueba el chocolate amargo, puede ser fragante, pero es malo a la boca, es muy malo. La pregunta, ¿se agrega chocolate amargo al brownie para que sepa mal? No,
se le pone chocolate amargo para que sepa rico. Parece contradictorio, pero es lo que se llama esto un dulce y amargo designio. Es decir, Dios a veces permite los ingredientes amargos en nuestra vida, no para que nuestra vida sepa mal, sino finalmente para que nuestra vida sepa dulce, aunque sea un amargo designio de Dios para nuestras vidas. ¿Entiende la ilustración? ¿Entiende el concepto? No nos enojamos con la pastelera que le puso extracto de vainilla ni chocolate amargo al dulce. Al contrario, le damos las gracias porque produjo para nosotros un dulce, un pastel o una torta tan rica. ¿Por qué hacemos lo mismo con Dios y nos enojamos como Noemí y nos amargamos? Porque Dios está permitiendo ingredientes amargos en nuestra vida. Si finalmente cuando miremos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que todo fue un dulce propósito de Dios. Yo estoy seguro que cuando mi hermano Jorge miró desde la gloria en los brazos del Padre Celestial y miró su vida hacia atrás, yo estoy seguro que él de ninguna manera le preguntó a Dios, ¿por qué permitiste la amargura de la muerte? No, mi hermano Jorge, estoy seguro que él miró hacia atrás y dijo, gracias Dios por tu buen propósito en mi vida. O el esposo de mi hermana Alicia Gutiérrez, o tantos otros que hemos despedido. Hermanos, cuando estemos con el Señor, vamos a mirar hacia atrás y créame sin ninguna duda que vamos a decir, gracias Señor, porque permitiste aquellos ingredientes amargos en mi vida, porque finalmente produciste en mí un hijo de Dios o una hija para tu gloria y para tu honra. Muchos creyentes hoy en día hacen esta pregunta cuando sufrimos, ¿puedo confiar y amar al Dios que me ha enfrentado a tan dolorosa experiencia? Y yo sé que todos nos preguntamos esto, ¿cierto? Cuando sufrimos. Yo lo he hecho, usted hermana y hermano, cuando estamos en la amargura plena, preguntamos, ¿puedo confiar y amar al Dios que me ha enfrentado a esta dolorosa experiencia? La muerte de un familiar, una enfermedad terminal, una pérdida de trabajo. ¿Podemos confiar en este Dios y amarlo? Bueno, el libro de Ruth intenta contestar esta pregunta y la respuesta es sí, hermanos y hermanas, podemos confiar en este maravilloso Dios que aunque no entendemos a veces sus propósitos, sus designios, sus caminos, lo que Dios quiere para nosotros es el bien y para Él mismo la gloria. Pero si nos amargamos como Noemí, no podemos glorificar a Dios como Él merece y como Él lo requiere, a diferencia de Ruth. Ruth trae gloria a Dios porque esta joven Ruth, esta viuda joven, no elige la amargura, sino que elige la fe. Y ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la maravilla de la fe. Recuerde que a Ruth no se le promete nada, no se le vislumbra nada positivo. Mire, recuerde, Ruth es una extranjera en Israel, es una moabita. Los judíos ya por sí eran racistas. Ellos no querían ni amaban a los extranjeros. A eso se va a enfrentar Ruth. Se va a enfrentar a un futuro desconocido de rechazo. Además es migrante. Siempre los extranjeros, los migrantes han tenido dificultades en los lugares donde visitan o donde se quedan. Además es viuda. Todo para ella es una incertidumbre. Sin embargo, ¿por qué glorifica a Dios? Porque dice, yo voy a creer en el Dios de Noemí, voy a creer en el Dios de Israel. Y resuelve en el capítulo 2 vivir y caminar de esta manera. Recuerden, hermanas, como dije ayer, la mujer virtuosa no se preocupa del futuro, no está obsesionada ni obsesionado el varón con el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hoy vivir en obediencia y caminar con Dios. Hay muchas desventuras en el capítulo 1 y hermanos,
resumiendo lo que usted va a encontrar con más detalle en sus apuntes, la protagonista del capítulo 1, aunque usted no lo crea, no es Ruth, es Noemí. Es ella la que sale de Belén, es a ella quien se le muere el esposo, se mueren los hijos, es ella quien dialoga con sus nueras y es ella la que entra a Belén en un estado de amargura. Ella es la protagonista. Dios nos describe acá las desdichas de esta mujer, su destino agobiante, la hambruna, la muerte, la pérdida, la viudez, etcétera. Ella sabe, a pesar de su amargura, entiende que lo que está viviendo es consecuencia de no haber obedecido a Dios. Y ella sabe muy adentro que si no hay lluvia es porque Dios ha retenido la lluvia. Esto se debe obviamente a la mano de disciplina del Señor. Pero mire a lo que quiero llegar finalmente ya, porque ya no me queda mucho tiempo. Lo que quiero llegar es a este título, que yo se lo puse en verde en sus apuntes. Los ojos amargados se vuelven ciegos. Los ojos amargados se vuelven ciegos. No es una frase mía, ¿ya? Yo simplemente la tomo prestada de otro pastor, de otro libro. La amargura nos vuelve ciegos. Y eso es lo que sucede con Noemí literalmente. La amargura cierra sus ojos, los vela, le pone un velo en su visión, parecido a lo que pasó con Pablo. Se recuerda cuando Dios lo llama en el camino a Damasco y él quedó ciego. La amargura nos vuelve ciegos, hermanas y hermanos. Mire, Dios quitó el hambre de Belén. Recuerde que Belén estaba con una hambruna al principio. Dios ahora trae pan de regreso a Belén. Dios es el que trae el pan, Dios hace caer la lluvia, el que hace germinar la cebada, los cereales. Dios le abrió un camino a casa a Noemí. Dios le permite otra vez la oportunidad de regresar a su pueblo, con su familia, con sus amistades. Pero, ¿qué es lo que hace la amargura? La hace enfocarse en la tragedia y no en la avenida, en esta ancha alameda, como dijo alguien, ¿verdad? Esta ancha avenida que Dios le abre y Dios le está diciendo literalmente, Noemí, yo he regresado el pan a tu pueblo natal, regresa, donde nunca deberías haber salido. Pero ella no se da cuenta de esto. Noemí pudo ver eso, pero no pudo ver lo que el Señor estaba haciendo. Más tarde ella será capaz de dar una mirada hacia atrás del mismo modo que nosotros hacemos al leer el libro por segunda vez y ver tantos indicadores de esperanza, como por ejemplo, el final del capítulo 1, verso 22, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es algo muy sutil. Si Noemí tan solo pudiera ver lo que esto iba a significar. Este campo de cebada es en este campo de cebada donde Ruth va a conocer a su futuro esposo. Dios está abriendo puertas, está devolviendo las oportunidades, pero Noemí no abre sus ojos, solamente mira su sufrimiento y su amargura. Ni siquiera Noemí es capaz de ver el sufrimiento de su hija política. Yo sé que muchas de ustedes, hermanas, conociéndolas, en una tragedia similar, estarían también consolando a su nuera, ¿verdad? Yo las conozco, ustedes estarían incluso resignando su propio dolor para consolar a su hijo o a su hija o a quien está sufriendo tanto como usted. Pero Noemí no lo hace. ¿Por qué? Porque la amargura enceguece nuestros ojos. Jehová me ha vuelto con las manos vacías, dice. Eso dice Noemí, ¿cierto? Noemí me ha vuelto con las manos vacías y como que uno quiere decir, aló Noemí, ¿estás regresando con las manos vacías? ¿A quién tienes a tu derecha? ¿Que Ruth no existe? ¿Cierto? Es decir, ella podría regresar sola y está volviendo con una hija que hipoteca su futuro y su pasado para estar con su suegra.
Pero Noemí no ve eso, Noemí dice, estoy con las manos vacías, y después que dice el capítulo 4 ya Noemí sale de la amargura, dice, o no sé si ella o las amigas le dicen, Ruth te es más valiosa que no sé cuántos hijos, ¿cierto? Es Ruth sola hace no sé cuántos hijos varones, ya es sumamente valiosa, pero esta mujer está tan agotada por la noche de adversidad que no logra ver el amanecer de júbilo. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido a lo mejor, no sé, con alguna de ustedes, hermanas o hermanos, donde yo sé que usted está cansada, agotada por la adversidad que ha vivido, pero si solamente usted, hermano y hermana, pudiera abrir sus ojos a lo que Dios está haciendo, dejar la amargura, el resentimiento, el dolor a un lado y abrir los ojos en gratitud y ver que Dios, aún en la dificultad, le está dando un regalo precioso. Ver, hermanas y hermanos, ver es un regalo precioso. La amargura es una ceguera poderosa. ¿Qué diría Noemí si tan solo pudiera ver una fracción de las miles de cosas que Dios estaba haciendo para ella en medio de estas amargas dificultades que estaba experimentando? Por ejemplo, si supiera que el Señor estaba eligiendo a una extranjera impura, como la llamaban los israelitas, para ayudarla a ella, así como eligió a Rahab la ramera, ¿se recuerda? O a Tamar, que hizo el papel de prostituta también. Si ella pudiese abrir los ojos y ver, mira lo que Dios hace de Rahab, de Tamar, de una extranjera, de ellas, Dios va a germinar el Salvador del mundo. Esta clase de personas que todos rechazaríamos, pero Dios las está incluyendo para que sean parte del linaje del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermana, la maravilla de lo que Dios hace aún en la amargura? Imagínense, una de las abuelitas de Jesús es Rahab, una prostituta. Una de las abuelitas de Jesús es una extranjera impura como Ruth. Eso es maravilloso, eso es gracia. Dios sorprende a todo el mundo, porque si yo tuviese que escoger el linaje del Señor Jesucristo, las excluiría. Y la mayoría lo haríamos, si somos honestos. Pero solamente Dios puede hacer, sorprender y maravillar con su gracia. Y si Noemí supiera que parte de lo que Dios estaba haciendo en la muerte de su esposo, de sus hijos, era formar una genealogía para el Mesías que humillaría al mundo que se cree justo, recto y religioso. Aquí está la estrofa de un himno que rescaté, o de una poesía. Dice el autor, no juzgues con débil sentido al Señor, más bien confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia agobiante, Él, el Señor, esconde su rostro sonriente. De modo, hermanos y hermanas, que el capítulo termina con Noemí llena de amargura, pero con el horizonte lleno de esperanza. Permítame leerle un par de versículos que le van a ayudar en la amargura que a lo mejor usted puede vivir o está viviendo. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que les dije al principio, el antídoto para la amargura es dar gracias a Dios por todo lo que le da, por el trabajo, por la familia, por un auto, por una casa, por el colegio, por la comida. Cuando somos agradecidos, la amargura arranca de nuestro corazón. Démosle gracias a Dios. Y dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y finalmente dice Tesalonicenses, puede usted anotar la cita, aunque va a ir en sus apuntes, dice Tesalonicenses, la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, o estén orando siempre, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el antídoto para la amargura? La fe, es decir, seguir creyendo en el Señor a pesar de las dificultades, dar gracias a Dios, orar y estar contentos. Incluso en el último plebiscito que tuvimos, ¿verdad? Si ganó el uno o el otro, ¿qué nos dice Dios? Demos gracias en todo, aunque haya votado lo contrario, ¿verdad? O si perdió el apruebo, ganó el rechazo, demos gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Así que esto es lo que les puedo compartir, hermanas, porque aquí estoy viendo a puras hermanas todavía con sus videos prendidos. Yo sé que hay hermanos también escuchando en Facebook, pero hermanas y hermanos, yo sé que la amargura es un gran enemigo, el resentimiento, el dolor, el culpar a otro o culpar a Dios, pero no permitamos que eso nos encierre y nos gobierne. Al igual que Ruth, confiemos en el Señor y demos gracias. Yo me maravillo aquí cuando les pregunto a usted, y todos tienen tantas gratitudes en la manera que damos gracias y que oramos, el Señor va a cambiar nuestra amargura en gozo. O como lo hizo con Noemí, cambió su nombre de Mara en el capítulo 4, ahora pueden llamarla Noemí, es decir, dulce y placentera, porque de todo este ingrediente amargo del pastel, finalmente el capítulo 4 le entrega el regalo que es un nieto, el pequeño hijo de Boaz y de Ruth que viene a endulzar y a contentar la vida de esta viuda Noemí. Así que no permitamos que la amargura nos gobierne, sino al contrario, la gratitud a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas.